Ya pudimos ver el rendimiento de Monster Hunter Wilds en PC y realmente ha sido una locura. Monster Hunter Wilds ha roto los récords del juego de Monster Hunter más jugado en PC. Como sabrán, la mayoría de jugadores de estos juegos están centrados en consola y por primera vez vamos a ver el lanzamiento en conjunto con PC. Y PC la está rompiendo. Bueno, de forma literal, porque también el juego está un poco roto. Hace un mes aproximadamente les subí un video hablando del rendimiento que iba a venir en Monster Hunter Wilds en PC y había gente incrédula diciendo de cómo puede estar haciendo un video si todavía no ha salido, cómo puede estar hablando de que el juego va a estar mal optimizado y demás. Bueno, obviamente esto lo venimos analizando desde la salida de Dragon's Dogma 2, desde los problemas que ha tenido el engine y viendo los requerimientos que pedía Capcom para poder correr la beta, ya sabíamos que este desastre se veía venir. Obviamente ya cuando la gente lo está probando, pues se dio cuenta que en verdad todo lo que habíamos dicho se ha cumplido. El juego está muy mal optimizado y requieres una PC de la NASA para poder correrlo, porque en caso de que no tengas una PC de la NASA vas a jugar Polygon Hunter Wilds, ya que han salido en las redes un montón de videos de cómo se ve el juego en forma poligonal, como si estuvieras jugando en PlayStation 1. Obviamente la comunidad se lo tomó bastante bien y esto me ha sorprendido. Empezaron a hacer memes, empezaron a hacer fanarts de los monstruos en versión poligonal y todo, y realmente me ha gustado mucho la forma en la que se la ha tomado la gente. Obviamente hay personas frustradas que no pudieron probar la beta porque no les daba el rendimiento, porque no podían o porque no les corría el juego, y es entendible que tengan esta frustración porque al ser fans de la saga pues obviamente quieres jugar el juego, pero realmente la comunidad en general se la ha tomado bastante bien. Y también era de esperarse que las personas ajenas a la saga pues bueno empiezan a hatear un juego porque no va bien en su PC. Pero la mayoría de estas personas son personas externas a la saga que por primera vez iban a probar un juego o simplemente lo vieron ahí para descargar y lo han descargado. Ahora, obviamente después de los problemas y muchas personas empezaron a ajustar sus PCs para que pudieran correr los 60 cuadros, estuvieron instalando software, estuvieron haciendo ajustes para poder calibrar bien su PC para que pueda correr a 60 cuadros, pero aquí les viene otra noticia que no están tomando en cuenta y es que todavía falta que metan el denuvo. El denuvo es el anti-cheat, pero al meter el anti-cheat también va a bajar el rendimiento aún más del juego. Así que tomen en cuenta esto para que no se vayan justos en su PC porque todavía le va a venir una carga mucho más que es el denuvo. Obviamente se han hecho pruebas y se dice que nada más es de un 3 a un 4% la baja de rendimiento cuando ya está con denuvo. Obviamente en ciertas circunstancias es más, eso depende mucho de los componentes que tengas, pero aún así todavía va a venir una baja de rendimiento todavía más gracias al denuvo. Así que vete preparando bien porque Wilds viene en 4 meses. Obviamente hemos visto diferentes formas de poder disfrutar el juego. Creo que la opción más barata sin duda es comprarte un Serie S que está entre los $300 y comprarte el juego y ahí poder jugar tranquilamente con tus amigos. Obviamente no vas a tener la mejor experiencia, vas a poder correr el juego arriba de los 30 cuadros tranquilamente, una resolución baja, obviamente no vas a tener unos gráficos muy buenos, pero vas a poder jugar tranquilamente con tus amigos y va a ser la forma más barata de poder disfrutar el juego. Así que yo diría que si no tienes un presupuesto muy grande y quieres jugar Monster Hunter Wilds sea como sea, pues cómprate un Serie S y juega el juego ahí. Ahora la siguiente opción en cuanto a presupuesto obviamente sería las consolas. En consola está corriendo bastante bien, es jugable 100% y se siente bastante bien, no tienes problemas de lag, no tienes problemas de input lag, el juego se ve bastante bien, o sea se ve bastante bien, a pesar de que en modo normal esté corriendo entre los 30 a 35 cuadros normalmente, en modo rendimiento sí sube hasta los 45 cuadros, pero obviamente baja la resolución y por lo tanto se ven un poquito malas texturas. Y bueno, ya si te quieres ir a la versión premium, pues tendrías que armarte una PC arriba de los $1,500, $2,000 y eso me estoy yendo bajo. Ya si quieres la versión totalmente premium, pues tendrás que gastar de $5,000 a $6,000 en caso de que quieras la versión más premium posible para poder jugar Monster Hunter Wilds. Y obviamente ya depende de cada uno de tu presupuesto, vas a poder jugar el juego. Pero la opción más accesible y con menos presupuesto sin duda es un Serie S, que me sorprendió que lo estuviera corriendo arriba de los 30 cuadros. Obviamente está la esperanza de que el juego salga optimizado ya en su salida, pero recuerda que nada más faltan 4 meses, entonces es mucho trabajo lo que tienen que hacer para poder optimizarlo. Recuerden que también en Dragon's Dogma no está al 100% optimizado y han tardado muchísimo en meter los parches, así que lo más probable es que el juego salga con problemas en su salida y vayan metiendo parches de optimización conforme vaya pasando el tiempo. Pero yo dudo mucho que veamos una mejora drástica en cuanto a la beta que hemos visto. Obviamente se rumorea que esta beta es una versión temprana del juego y demás, pero te recuerdo que es un desierto.
Y si en un desierto no estás corriendo bien el juego, imagínate cuando venga una carga gráfica con un bosque, ya que el bosque va a tener mucho más texturas y demás, y la carga va a ser mucho más grande. Así que tampoco hay que emocionarse de que porque te esté corriendo al límite en un desierto, cuando venga el bosque, pues lo vas a poder correr igual. La verdad es que yo siento que no. Viene una carga gráfica un poquito más grande. Yo no estaría a expensas de que el juego salga optimizado para la salida en Wilds, ya que hemos visto los problemas que tuvo Dragon's Dogma 2, hemos visto ya los problemas reales que ha tenido el juego en la beta de PC, así que yo me estaría preparando para tener una opción B en caso de que no optimicen el juego. Obviamente estuvimos hablando de teorías conspiranoicas en el tema de que todo esto muchas veces está planeado para que corra mejor en PlayStation, tenga ventas en consola y después ya lo optimicen bien en PC, pero esto obviamente no está justificado, así que dejemos todas estas conspiraciones de otro lado y seamos realistas. El juego está en una fase beta, pero es una fase beta a 4 meses de la salida del juego, es muy difícil que lo optimicen, está agarrando muchísimos recursos, está aprovechando la mayoría de recursos lo más que puede. Así que bueno, toca esperar y ver cómo sale el juego el 28 de febrero. La verdad que estoy muy contento con cómo se siente el juego, de qué es lo que he visto. Hay ciertos detalles que tienen que ir puliendo obviamente, tanto bugs como el tema de rendimiento, pero en general la beta me está gustando muchísimo, la estoy disfrutando muchísimo, cazando con los amigos, cazando con la comunidad. Recuerden que si quieren cazar con nosotros, todas las tardes hacemos stream, así que ahí les estaré avisando en la comunidad privada de WhatsApp. Recuerden que si quieren pertenecer a esa comunidad, simplemente entren al link que les voy a dejar en los comentarios y van a poder enterarse de todo lo que va saliendo respecto a Monster Hunter Wilds. Yo soy Erulas y muchas gracias por ver este video. Bye.